Estamos con este Volkswagen Gol, comenzando diagnóstico. El cliente nos manifestó que iba andando, se quedó el auto. Él lo que atinó a hacer fue a revisar fusibles y vio que había un fusible quemado. Acá en la central de fusibles llevaba un fusible de 10 amperes. Él lo cambió por uno de 15, lo volvió a quemar. Se le recomendó que nunca se debe sustituir fusibles por fusibles de valor más grande, porque en caso de haber un corto, o podemos generar un incendio o podemos terminar quemando un componente, como puede ser un módulo, una computadora o cualquier otro componente. Debido a que reforzamos el fusible, hay un cortocircuito y bueno, podemos generar un problema mayor. En este caso el fusible que nos está quemando es el fusible número 22. Ya lo sacamos, lo vuelve a quemar automáticamente apenas el auto se coloca en contacto. ¿Qué es lo que pudimos ver? Bueno, fuimos al manual. Primero al manual de usuario. Acá tenemos el fusible. Está quemado. Fuimos al manual de usuario y observamos de qué es ese fusible y la importancia de tener el manual de taller también. Acá estamos con el manual de usuario. Nos dice que el fusible 22 pertenece a módulo de sistema de confort. Eso es lo que nos dice en el manual de propietario. Nosotros asociamos que el módulo de confort, que es el que controla vidrios y demás, no tiene nada que ver con el funcionamiento del motor. Pero si nosotros vamos al manual de taller y, por ejemplo, una de las cosas que él dijo que sacó, no sé si desconectó un cable, que fue lo que hizo para ver que no tenía chispa las bujías. Bien, vamos a lo que es la bobina de encendido. Vamos a chequear los 4 conectores a ver si llegan corriente. Y nos encontramos que la bobina de encendido es alimentada por el fusible 22 de 10 amperes. O sea que ese fusible que el manual de propietario nos dice que es del módulo de confort, también alimenta la bobina de encendido. Así que lo que vamos a hacer, acá por ejemplo nos dice que el fusible 22 alimenta la unidad de control también. Viene de la llave y viene directamente hacia la unidad de control. Vamos a chequear las alimentaciones en la bobina para ver si tenemos, acá tenemos que tener negativo, acá tenemos que tener 12 volt y acá tenemos que tener una señal modulada de la bobina, eso cuando está funcionando, de 5 volt, un pulso, una onda cuadrada de 5 volt, pero esto se genera solamente cuando el motor está en funcionamiento, así que ahora lo que vamos a chequear es que tenga negativo y que tenga positivo. Después también podemos ver los valores de resistencia de esa bobina, a ver si esa bobina tiene algún problema. Así que vamos a hacer eso. Vamos a medir en el conector de la bobina, que ya lo desconectamos. Tenemos que tener negativo y positivo 12 volt en los extremos. Y en el centro tenemos señal de la computadora, pero eso cuando el motor está en marcha. Son los pulsos. Ahí tenemos negativo y en este otro tenemos negativo. O sea que no tenemos alimentación positiva. Vamos a colocar un probador de cortocircuitos en el lugar donde va el fusible y seguimos. Bueno, ahí colocamos un probador de cortocircuitos, que es esta lámpara de 5 vatios conectada donde iría el fusible, y tenemos la luz apagada en este momento. Una cosa que se pudo observar es que las luces del auto están apagadas de acá de la llave,
y al colocar este fusible se encienden las luces del auto solas, con la luz apagada de acá de la llave. Así que esto tiene otra cosa inventada ahí que no corresponde. Vamos a pausar el video acá que me está entrando una llamada. Bueno, seguimos. Ahí vemos que se encendieron las luces cortas del vehículo al momento de conectarle el probador de cortocircuitos. Al poner el probador de cortocircuitos en la bobina y desconectamos la bobina, vimos que se apagaron las luces. Ahí se volvieron a apagar. Tenemos las luces apagadas. Vamos a chequear en el conector a ver si ahora tenemos 12 volt. Ahora tenemos 12 volt. Tenemos negativo y tenemos 12 volt. Ahí las luces se vuelven a prender solas cada vez que alimentamos en la bobina. Eso está mal, no tiene que funcionar así. Ahí han hecho algún invento en el auto. Otro problema también que el cliente nos dice es que no tiene luces de posición, creo que del lado derecho. Efectivamente, el lado derecho no tiene luz de posición. Y creo que tampoco tiene acá tenemos posición y corta, y de este otro lado tenemos solo corta. Vamos a probar freno. A ver, creo que le había entendido que freno tampoco. Bien, ahí tenemos las luces de freno encendidas. De este lado funciona normal. De este lado no se enciende, muy tenue la luz de freno. Así que evidentemente tenemos problemas en el circuito del lado derecho. Adentro se puede observar que tenemos lámparas aparentemente LED. La gente pone LED en los autos y después pasan estas cosas. Los LED tienen que ser de buena calidad, si no, no sirven, dan este tipo de problemas. Acá tenemos estas luces que se están alimentando por algún motivo automáticamente. Al poner en contacto ya encienden, eso está mal. Y bueno, ahora vamos a colocar el fusible que lleva y vamos a conectar la bobina de encendido a ver si el fusible se nos corta. Nosotros ya conectamos el probador de cortocircuitos, y si hubiese algún cortocircuito esta lámpara ya se debería de haber encendido, pero bueno, a veces puede ser algo más pequeño y no nos da para que encienda la lámpara. Así que vamos a hacer la prueba con el fusible. Si fuese un corto más potente, la lámpara encendería, pero en este caso no. Así que lo que vamos a hacer es poner el fusible, conectar la bobina y ver si se salta nuevamente el fusible. Bien, ahí quitamos el fusible y vemos que las luces se apagaron. Seguimos teniendo como una velita este farol. Así que vamos a sacar este farol y vamos a revisar a ver qué encontramos ahí primero, para ir solucionando las cosas por lado. Bueno, desarmé el farol, me encontré con esto. Dos luces de posición de este tipo de LED y una luz de posición y freno con una lámpara que no era la correspondiente para el auto. Ahí la vemos en color
medio negro, y a su vez es una lámpara de patas parejas. Las dos patas están al mismo nivel, y este vehículo lleva una lámpara de este tipo de patas desparejas, una más abajo que la otra, lo que nos va a dar la posición correcta en el portalámpara. Si ponemos una lámpara de esta, podemos generar un cortocircuito, ya que es de dos polos. Si la ponemos en esta posición, por ejemplo, podríamos estar uniendo los dos polos. Son dos láminas que van por acá atrás dentro del portalámpara, que podemos llegar, al no estar poniendo en la posición bien correcta la lámpara, generando un cortocircuito entre el freno y la posición. Se colocaron las lámparas que lleva, ¿sí? Yo no coloco LED acá, a no ser que vengan en el auto. Ahí dice 5 watts cada lado. Se colocaron dos lámparas de 5 watts. Posición y freno nos dice que es 21.5. Colocamos una lámpara 21.5 de patas desparejas. El resto están bien, así que ahora vamos a armar este lado y probar. Bien, ya sustituimos las lámparas de ambos faroles. Tenemos apagado el farol del lado derecho. Teníamos la de posición quemada, ya recuperamos posición. Reemplazamos adelante la de posición, que sigue sin prender también. Ahora vamos a revisar el fusible de lo que sería posición lado derecho, que el manual nos indica que es el fusible número 27. Y como podemos ver, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ahí tenemos retorno, ahí tenemos positivo, y acá tenemos retorno a través de las lámparas. O sea que este fusible está quemado. Vamos a sacar este fusible y lo vamos a sustituir. Bien, ya sustituimos el fusible. Efectivamente estaba quemado, el del lado de la posición derecha, muy probablemente por el corto que había dentro de este portalámpara, con una lámpara que no era la apropiada. Ahora tenemos todas las luces de posición funcionando, de este lado también, y las delanteras. Tenemos el lado derecho y la del lado izquierdo, que está tiritando, es un LED. Ahí podemos ver cómo titila. Ya tienen problema. Vamos a sustituir esas lámparas y vamos a poner las originales del auto. Esta también está titilando. El tema de los LED baratos, ese es el problema. Acá las reparaciones que se hacen en el vehículo, se vuelve a dejar original la instalación del coche para evitar problemas. Vamos a poner en contacto y vamos a chequear la luz de freno, a ver si esta vez funciona bien, ya que veíamos que quedaba con baja intensidad. Bueno, ahí tenemos la luz de freno encendida correctamente, con la intensidad correcta. Tenemos que la tercera luz de freno ya tiene algunos LED quemados. Eso viene la luz entera, se puede sustituir. Vamos a apagar las luces de posición, a ver cómo nos queda la luz de freno. Y ahí tenemos la luz de freno con la intensidad correcta. Tenemos ese detalle que no influye en el funcionamiento, pero se podría reemplazar. Como vemos, tenemos el coche en contacto y las luces están apagadas. Pero cuando colocamos el fusible que alimenta la bobina de encendido, esas luces se encienden automáticamente. Tenemos la bobina desconectada y lo que vamos a hacer ahora es poner el fusible en su lugar para ver si al colocar el conector de la bobina se salta el fusible, indicando que tenemos un problema en esa bobina. Bien, acá fuimos a reemplazar la lámpara del lado derecho por la lámpara que lleva y nos encontramos con este Mickey Mouse acá que le hicieron. La verdad que un desastre. Vamos a sacar la cinta, le vamos a sacar estos dos pedazos de cable que se ve que habían alimentado algo de acá. Encintarlo nuevamente, reemplazar la lámpara por la lámpara que lleva y seguimos.
tenemos como en los LEDs que ya se quiere prender apenas pusimos el fusible. Evidentemente acá hay un problema grande que están ocasionando las luces, y de la manera que hicieron el sistema para que las luces se encendieran automáticamente, vaya a saber a qué las conectaron. Bueno, seguimos, vamos a reparar eso y cambiar la lámpara. Bueno, ya hicimos la reparación del chicote, reemplazamos la lámpara, volvimos a forrar los cables para no dejar los cables expuestos, y ya vimos del otro lado que tenemos el mismo problema en la instalación. Ahí ya vemos un cable desnudo con la cinta a medio salir que viene a la luz de posición de este otro farol, o sea que el que hizo eso se lo hizo de los dos lados, así que anduvo bravísimo Terminator acá en la instalación eléctrica. Vamos a tratar de solucionar eso. Como podemos ver, acá tenemos otro modelo de LED diferente. Esto es un LED común, y del lado derecho teníamos un LED para sistema CAN bus que viene con todo este integrado, que es para emular el sistema CAN bus de algunos vehículos. O sea que tenemos dos sistemas entreverados de lámparas LED que tienen diferente uso, y tenemos este desastre acá en la entrada del portalámparas. Bien, ahí quedó reparada las luces de posición. Podemos ver el chicote que se hizo nuevo. Y bueno, otro problema, esta batería no va más. Tuvimos que poner una batería auxiliar porque con estas simples pruebas ya no quedamos sin batería. Así que ahí tenemos un problema grande, sobre todo en un vehículo con inyección electrónica. La batería es fundamental. Si no hay batería, no funciona nada. Bien, ya colocamos el fusible de 10 amperes en su lugar. Pusimos el coche en contacto. Vemos que no salta el fusible. Las luces cortas ahora no se encendieron, ahora sí, se encienden solas. Ahí se encendió la radio también. Esto no debe ser automático así en esta forma. Vemos que si nosotros no encendemos las luces desde la llave, por ejemplo las de posición, no encienden. Así que el sistema automático ese que hicieron está mal hecho. Vamos a apagar la radio y lo que vamos a hacer, vamos a conectar la bobina en el lugar a ver si el fusible se quema. Si el fusible se quema, es muy probable que tengamos un problema en esta bobina. Bien, ahí conectamos la bobina. Vamos a probar el fusible. Ahí tenemos positivo a ambos lados y bueno, el coche debería de arrancar. El coche arrancó, vimos que la batería está muerta. Tenemos este sistema que las luces se encienden solas. Vamos a dejar que se recupere un poco, vamos a dejarlo encendido, a ver que esa bobina caliente, a ver qué pasa. Bueno, después de rompernos la cabeza por horas,
encontramos que el sistema que le pusieron para que las luces se enciendan automáticamente, que es este de acá, está alimentado del fusible que nos alimenta la bobina de encendido. Removimos el fusible número 22 que nos alimenta la bobina de encendido, entre otras cosas, y pinchamos el cable que alimenta el relé de encendido automático de las luces delanteras y no tenemos tensión. Si nosotros inyectamos tensión en este cable, ahí inyectamos tensión, no tenemos tensión. Las luces están apagadas, contacto puesto. Vamos a corroborar en la bobina de encendido. No tenemos que tener positivo al haber removido el fusible. El auto estuvo prendido bastante rato. Vamos acá. Nada, negativo y negativo. En el que tenemos que tener positivo, no tenemos nada. Vamos a colocar el fusible nuevamente en su lugar y vamos a corroborar que es el fusible que nos alimenta ese relé de arranque automático de luces. Y al estar puenteado, donde tengamos algún problema en las luces, nos va a quemar automáticamente el fusible. Voy a pausar para poder poner el fusible en su lugar. Bien, ahí tenemos instalado el fusible 22, es el de allá de la punta, de 10 amperios. Ahí ya se prendieron las luces automáticamente. Qué invento, por Dios. Vamos a pinchar el cable celeste este que sale del ramal que está pinchado ahí en la instalación del auto. Ahora tenemos positivo y vamos a ver que nos volvió el positivo al conector de la bobina. Vamos a poner el conector de la bobina ahí, que se sostenga, y ahora tenemos positivo en el segundo pin y negativo en el primer pin. Ahí nada, positivo, negativo, y las dos señales que vienen de la computadora. Señal pulsada. Colocamos el conector en su lugar y no se salta el fusible. Quiere decir que esa bobina probablemente esté bien y estemos teniendo algún problema en las luces delanteras que nos queme el fusible que justamente comanda la bobina. Vamos a sacar ese encendido de luces automático que no debe funcionar así, y vamos a dejar la instalación del coche original. A su vez, al estar manipulando acá, primero que se siente que está caliente y segundo que hay algún falso contacto, porque ahí al moverlo las luces parpadean. Así que bueno, vamos a eliminar eso y vamos a dejar el auto original. Bueno, ahí sacamos el invento. Vemos que habían pelado y soldado en este cable de este conector. Acá habían pelado y soldado ahí en el cable de la entrada de las cortas. Estaban tomando corriente de ese cable que alimenta la bobina de encendido también. Entonces, ¿qué pasa? Estos son los inventos. Un ingeniero se mata diseñando un vehículo y nosotros lo modificamos con estos inventos, con luces LED. Después generamos un problema que no tiene nada que ver con el auto. Podemos cambiar una bobina, podemos estar cambiando cosas. Ese cable alimenta la computadora también, el mismo fusible alimenta la computadora.
Estos controles automáticos de luces se ponen de otra forma. Yo no lo voy a poner porque esto no es algo que venga de origen en el vehículo. Acá los vehículos se reparan y quedan a como vienen de fábrica. En este caso, bueno, si tenemos un cortocircuito en las luces, en vez de que nos queme el fusible de las luces, nos va a quemar también el fusible por el cual se está retroalimentando el relé. Entonces, después no sabemos si es un problema de luces o no. Tenemos un problema en estas lámparas tienen la parte de los LED, a su vez tienen un fan, que es un ventilador que enfría la lámpara. Son muchos componentes eléctricos en una sola pieza. Cualquiera de esos componentes falla, se pone en corto, nos va a quemar el fusible. Pero ¿qué pasa en este caso? Como esto está alimentado de una línea de electricidad que alimenta a otros componentes, nos quema ese fusible, nos deja a pie, sin entender nada de qué es lo que está pasando. Y el problema no es del componente que debería de gobernar ese fusible, sino que es de un agregado que le hicieron al auto. Bien, ahí tenemos el vehículo funcionando, hace rato que está prendido. Ahora vemos que las luces las podemos apagar normalmente de acá y encenderlas. ¿Sí? Ahí quedan las luces apagadas. Algo que no tiene mucho sentido porque nosotros tenemos que prender la luz igual desde la llave, porque si no las luces de atrás no prenden. Entonces no tiene mucho sentido tener automático adelante, ya que nosotros nunca salimos sin luces. Cuando prendemos las luces desde la llave de luces, prenden las luces de atrás. Si yo no prendo de la llave de luces, voy a andar solamente con luces adelante. A su vez también, colocando estas lámparas, sacan las gomas originales de protección de los faroles. No las tiene, entra polvo, entra tierra, las semiópticas, se terminan estropeando las semiópticas. Vemos que le está faltando de los dos lados los guardapolvos de los faroles. En fin, un crimen hacer eso. Hay lámparas de muy mala calidad. Cuando se van a colocar lámparas LED hay que buscar las de mejor calidad posible, ya que como en este caso podemos ocasionarle un problema al auto que no tenía. Vamos a recomendar cambiar esa batería urgente, ya está muerta, haciendo pruebas, es enorme para este auto, no es la batería que lleva, y haciendo pruebas sencillas, la batería se agotó y tuvimos que poner una batería auxiliar. Vamos a terminar de aislar estos cables y tener un poco más a prueba el vehículo, pero aparentemente podemos ver que la bobina de encendido no tenía ningún problema y estábamos teniendo un problema en la parte de luz. Ahí prendió el electroventilador, está todo funcionando ok. Quizás lo probemos un poquito en la calle, pero si está todo bien, vamos a estar haciendo entrega del vehículo. Te vamos a recomendar cambiar esas lámparas LED de las luces cortas y largas, si el cliente quiere poner unas de mejor calidad, para sacar esas que tienen ventilador y demás, y bueno, ver en lo posible si podemos conseguirle la goma de los faroles para que vuelvan a quedar original las semiópticas y no entre agua ni polvo a los faroles. Bueno, y para finalizar con el diagnóstico, vamos a corroborar que ese cable es el que va al conector de la bobina de encendido. Ya sacamos el conector acá para sacar el cable que estaba soldado y aislarlo, y lo tenemos desenchufado. Dice que nos corresponde acá al pin número 8, así que fuimos acá a la salida, al pin número 8, ahí, y tenemos el multímetro en continuidad. Vamos a tocar el conector de la bobina en el pin número 2, que es la entrada positiva, y vamos a observar, a ponerlo ahí, que no se nos mueva.
Vamos a conectar en este pin y vamos a observar que tenemos continuidad. Ahí tenemos que el multímetro está pitando, indicando que este cable es el mismo y viene al conector de la bobina. O sea que habían conectado el encendido automático de luces a la alimentación de la bobina de encendido. Por eso, habiendo un problema en la parte de luces, nos quemaba el fusible de alimentación de la bobina. Ahí conectamos la bobina en su lugar. Tenemos el conector este desligado. Vamos a darle arranque y vamos a ver que el vehículo no va a encender, que es lo que le estaba pasando a mi cliente. Enciende todo. Ahí le damos y el vehículo no enciende. Quitamos contacto. Vamos a conectar este conector en su lugar y vamos a ver que el vehículo enciende normalmente. Listo, ahí tenemos conector en su sitio. Vamos a prender el coche. Ahora sí va a encender. Y prendió perfectamente. Ahí vemos las luces apagadas y ahora las prendemos nosotros como tiene que ser desde el mando de luces. Tenemos todas las luces funcionando. De placa. Vehículo pronto. Diagnóstico finalizado. Teníamos un problema de luces. Habían robado corriente de la alimentación de la bobina de encendido, generándole un problema al auto. Problema que el auto no tenía. Y se lo generaron por una adaptación mal hecha. Vamos a meter el módulo de la alarma y la interfaz de los vidrios de vuelta en la fusilera. Tapamos y vehículo terminado.